Hola de nuevo. En este video se va a trabajar el tema de la interpretación y manejo del escritorio de MATLAB. Como pueden observar, MATLAB, la interfaz gráfica pues es muy intuitiva. Se presenta con tres pestañas estándar, que es Home, Plots y Apps. La pestaña principal, Home, en ella pues, podemos crear programas, almacenarlos, guardarlos, importar datos, verificar datos, borrar datos, en fin. Hay varias herramientas acá que se pueden trabajar en esta pestaña, que más adelante se va a explicar. La división estándar de MATLAB es el current folder, el command window y el workspace. Entonces, el current folder, su función es el acceso a archivos. Algo importante no solamente es el acceso al archivo, sino también crear archivos, guardarlos, etcétera, etcétera. Pero eso es importante antes de empezar a desarrollar algún tipo de programa, es verificar la ruta en la cual se van a almacenar los archivos. Noten que aquí MATLAB, al cargarlo, me está generando esta ruta que es Windows System 32. Obviamente esta ruta es incorrecta. ¿Por qué? Porque cuando se instala MATLAB, automáticamente, en este caso en Windows, genera una carpeta con el nombre de MATLAB, donde por defecto se van a almacenar todos los archivos que yo desarrolle. Si ustedes observan acá, entonces nos vamos aquí al Browse y buscamos la ruta. En mi caso es esta, y efectivamente aquí tengo todos los archivos, etcétera, etcétera, que he venido trabajando. Esa es la ruta que siempre debemos configurar precisamente para poderlo trabajar correctamente. Si no hacemos esa verificación y se crea un programa y se intenta guardar, lo más factible es que MATLAB no lo permita, precisamente para proteger la carpeta raíz de algún archivo malicioso. Lo puede considerar de esa manera. Bien, en cuanto al command window, que es la ventana de trabajo o la ventana de comandos, aquí podemos digitar cualquier tipo de operación directa, declarar variables, puedo hacer también lo siguiente: podemos crear aquí una variable de tipo char y de tipo lógico. Entonces noten que conforme voy creando variables, estas se están almacenando en el workspace. ¿Eso qué significa? Que el workspace actúa como un reservorio de variables que son o las que se crean bien en el command window o aquellas que se ejecutan cuando se desarrolla un script. Entonces es importante también tener en cuenta que estas variables quedan almacenadas de manera indefinida en el workspace, a no ser que se quieran borrar. Es decir, si yo apago MATLAB o cierro MATLAB, simplemente las variables no se van a perder. Entonces es importante tener en cuenta eso. Igual sucede en el caso del command window. Si yo quisiera recuperar información en cuanto a lo que trabajé en el command window, ¿se va a perder? No necesariamente. Tenemos un recurso en MATLAB que es el command history, que se puede ubicar aquí en layout. Si ustedes despliegan, buscan acá command history y donde dice docket, aquí aparece el historial. Entonces, como observan, lo que digité va a aparecer acá, la fecha y la hora en la cual se desarrolló. Entonces ahí se tiene esa información adicional. Algo importante de esta información, yo la puedo borrar. Entonces, en el caso del command window, tenemos la instrucción directa clc,
que es clear command. Al dar enter pues se borra toda la información, pero como observan en el workspace las variables no se borran. De hecho las puedo llamar b, por ejemplo, que es una salida lógica, x, y así sucesivamente. Answer once la puedo llamar, sí, pero no es recomendable guardarla como una variable. ¿Por qué? Porque por defecto MATLAB la va a estar sobreescribiendo permanentemente. Por ejemplo, 7. Entonces noten que 7 sobreescribió ans, entonces ya no es 0.66 sino 7. Por eso esa instrucción ans o esa variable ans no se puede tomar como un dato fijo en un programa, porque se puede considerar que es una palabra reservada de MATLAB. De hecho, MATLAB tiene unas palabras reservadas que no se pueden emplear como variables. Bien, si no quiero utilizar instrucción directa en el command window, también puedo ir a esta parte de este botón donde dice clear commands. Si ustedes oprimen, aquí me da dos opciones: o limpiar el command window y también limpiar el historial de comandos. Entonces me dice que si estoy seguro de hacerlo, o que sí. Igual voy a hacer lo mismo con el command history y ahí quedó limpio. Entonces vamos a desaparecer el command history, backup, bien, ya quedó. En el caso del workspace, para eliminar las variables, repito, si yo cierro MATLAB van a quedar ahí. Tengo dos opciones de limpieza: o utilizar la instrucción clear all, o simplemente clear, o ir aquí a este botón clear workspace y me da dos opciones: o limpiar variables o todas las funciones y variables. En este caso solamente tengo declarada variables, por lo que da igual cualquiera de las dos opciones. Aceptamos y efectivamente ya eliminó las variables. Ya una vez hecha esta tarea ya no es posible recuperarlas. Entonces ya con esto tendríamos definido todo lo que es el marco de trabajo en cuanto a la interfaz gráfica de MATLAB, del manejo de esos tres recursos que son fundamentales. Es importante que se tenga en cuenta estos recursos o estas partes de MATLAB precisamente cuando se ejecuten programas, porque digamos que en cuanto a lo que es el trabajo en general de este tipo de programa, siempre va a estar trabajando de esta forma, exceptuando obviamente cuando ya se desarrolle una interfaz gráfica personalizada, que eso ya es otro asunto. Para finalizar, importante tener en cuenta que el command window, estas dos flechas que apuntan hacia la derecha, se conoce con el nombre de prompt. Y noten que el cursor está parpadeando, ¿cierto? Eso indica que el sistema está listo para recibir instrucciones. Es importante tener en cuenta esto porque cuando se está ejecutando algún tipo de programa, este prompt puede estar inactivo, es precisamente porque está ejecutando ese programa. Entonces no es recomendable ingresar datos porque posiblemente pueden bloquear el programa. Entonces es mejor esperar que se ejecute y ya el sistema pues va a arrojar los datos del caso. Normalmente cuando se trabaja con un script estándar, entonces la información que se ejecuta los resultados van a aparecer en el command window. Entonces es importante tener claro eso. Hay otro tipo de script en el cual se desarrolla el programa, se ejecuta el programa, pero la respuesta no va a aparecer en el command window, sino va a aparecer en el script estándar, que en este caso estoy hablando del new lead script, que es otro tipo de script un poquito más específico que el script normal. Esto en cuanto a la información general del manejo de la interfaz gráfica. Ya para finalizar, en cuanto a las pestañas plots, básicamente lo que su función es graficar funciones. Para ello me dan diferentes opciones. Aquí en este caso están deshabilitadas porque no hay ninguna función creada.
En el caso de las apps, son diferentes recursos que tiene MATLAB para trabajar diferentes aplicaciones, tal como observan ustedes acá. Tenemos pues diferentes elementos, herramientas básicamente, paquetes de MATLAB para aplicaciones específicas. Noten que pues trabaja lo que es Machine Learning, Deep Learning, estadística, optimización, sistemas de control, procesamiento de señales, procesamiento de imágenes, visión por computador, etcétera, etcétera. Entonces son bastantes recursos que tienen estas apps, que básicamente son ya herramientas muy específicas para trabajar en MATLAB. Bien, eso es todo en este caso. Ya para el siguiente video vamos a trabajar directamente con un script. Gracias.